Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y visión del futuro sobre cómo el COVID-19 está afectando a sus industrias y cómo se están adaptando a estos nuevos desafíos, ciclos de venta, tasas de crecimiento y mucho más para ayudar a otros emprendimientos y emprendedores. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Hoy tengo el agrado de por primera vez entrevistar a alguien desde Estados Unidos en este podcast. Les presento a Deepak Chugani, fundador y CEO de Nuvo Cargo. Muchas gracias por animarte a esta teleentrevista, Deepak. ¿Cómo estás? Gracias, Nacho. Gracias por tenerme. Qué honor. Todo muy bien, por suerte, adaptándonos a esta nueva realidad. ¿Cómo estás tú? Súper bien, aquí en cuarentena, entrevistándote, bueno, realmente por primera vez a verdadera distancia, más allá de la que estamos viviendo acá, y muy motivado de conversar con alguien tan entretenido. Ya conversamos un ratito antes de empezar a grabar el capítulo, así que quiero que antes de contarnos qué es Nuvo Cargo, le cuentes a todos los que nos están escuchando tu historia. ¿Quién eres tú? Perfecto. Muchas gracias, Nacho, por tenerme. Bueno, muy sencillamente, ¿por qué tienen a alguien llamado Deepak hablándoles en español? Porque, pues, mi familia es de la India y nos mudamos a Ecuador desde que yo era un bebé. Entonces, me crié toda la vida en Ecuador, soy ecuatoriano, en Guayaquil. eh, y estuve toda la vida allá. Me fui a la universidad en Estados Unidos en el 2010, en las afueritas de Boston. Un ambiente impresionante, muy agradecido porque pude aprender un poco de muchísimos latinoamericanos, muchas instituciones interesantes que te impulsaban a pensar un poco distinto de donde me crié, y eso me llevó a meterme al mundo de finanzas. Entonces yo trabajé en bancos como UBS mi primer verano, después trabajé en un fondo de real estate en Florida, mi tercer verano de la universidad, y ya cuando me gradué me fui a hacer como le dicen, un banquero de inversión en Bank of America Merrill Lynch en Nueva York, donde cubríamos M&A, IPOs, o sea, básicamente ayudar a empresas a comprarse, venderse, comprar competidores, levantar deuda, salir a la bolsa en Estados Unidos, los mercados públicos, primero en Nueva York y después en la Ciudad de México. Eso, ¿cómo llega a emprender alguien que está en la altura de un edificio como investment banker en Nueva York? Bueno, interesante que me hagas esa pregunta. Sinceramente, yo creo que esto lo dice Peter Thiel en su libro de Zero to One, que todas estas profesiones como banca de inversión, o creo que tú me mencionaste que fuiste abogado, en estos bancos, bancos, law firms, se ven muy glamurosos por afuera. Entonces, todo el mundo por afuera quiere entrar, pero todo el mundo adentro se quiere ir, ¿no? Entonces, te diría que era una experiencia buena, pero muy intensa, y no dejaba mucho que desear en el tema de la creatividad, pero sí fue una gran escuela para ética de trabajo, aprender de los mercados capitales, aprender de distintos negocios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, no, entonces te comentaba, básicamente yo renuncié a eso porque había ahorrado algo de dinero. Me encantaba el mundo de los emprendimientos y los startups porque tuve la buena fortuna de tener un par de mentores del mismo área de Boston que habían emprendido, que habían hecho Y Combinator, que habían vendido sus empresas, y eran una conexión lejana, pero escuchando su historia era tan distinta a todo lo otro que había escuchado de amigos míos en banca, en consultoría, en todas estas otras profesiones, y me llamaba mucho la atención. Entonces tomé una decisión medio loca de, digamos, renunciar a mi trabajo, tomarme un sabático, aprender a programar, product management, etcétera. Y después de dar volteretas entre dos ideas, digamos que caí en lo que es Nuvo Cargo hoy, pero hice otra idea antes, y con esa idea, como te comentamos, encantado de meterme al detalle cuando quieras, ¿no? Pero cambiando ideas, aprendiendo de cómo construir tecnología, liderar equipos, dándome golpes con 1000 errores, muchísimos errores, aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Qué buena. O sea, tú renunciaste sin una idea. Yo voy a renunciar porque quiero ser emprendedor y me voy a dar un año para aprender todas estas herramientas que faltaban a las tremendas herramientas que tenía ya por tu carrera profesional y por tu estudio, hasta que diste con idea uno, idea 2. Cuéntame de Nuvo Cargo, por favor. Sí, básicamente. Básicamente como lo dices. Nuvo Cargo, muy sencillamente, es una empresa que te ayuda a otras empresas mover carga. Y cuando digo carga me refiero a productos físicos entre México y Estados Unidos. Para los que no saben, de tus oyentes, el proceso de mover carga, productos, todos los productos que están en el cuarto donde estás sentado tú y donde estoy sentado yo, casi siempre pasan por camiones, navieras, aerolíneas. Tienen que pasar del país donde se producen al país donde al final se venden o se consumen, ¿no? Y ese proceso de mover la carga de un
en un truckload, en una naviera. Ese proceso tiene entre 7 y 15 distintos stakeholders que tocan esa carga, desde el camionero en México al camionero en Estados Unidos, los agentes aduanales, que son como abogados que te ayudan a preparar el papeleo para exportar e importar la mercancía. A veces hay inspecciones de gobierno, como la FDA en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay muchas entidades que se encargan de que la carga se mueva de punto A a punto B y siempre la está moviendo al siguiente paso, ¿no? De México a la frontera, de la frontera al otro lado de la frontera, de la parte americana de la frontera al destino, etcétera. Y lo que hace nuestra empresa, en inglés se dice un freight forwarder o third party logistics provider, agente de carga le dice mucho en español, es no tenemos activos, pero nosotros ayudamos a las empresas a mover la carga de punto A a punto B y reinventamos. Perfecto. ¿Y solo en transporte terrestre? Solo terrestre hoy, eventualmente haremos otros, pero hoy solo hacemos transporte terrestre entre México y Estados Unidos, que es, si no el más grande, uno de los top 3 rutas de comercio más grande del mundo, ¿no? Y 80% de la carga que se mueve entre México y Estados Unidos se mueve por terrestre por razones geográficas. Si sacas un mapa, te hace mucho sentido, ¿no? No hay océano entre las dos y es mucho más práctico por muchas razones, más rápido, etcétera. Hay muchos puntos de cruce de frontera muy fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros reinventamos ese modelo de negocio con la tecnología. Y a lo que me refiero con eso es, muchos de esos procesos son análogos, ¿no? Son llamadas, fax, correo, WhatsApp, ¿dónde está mi carga? ¿Dónde está la persona que tiene que traerme este papel para cruzar la frontera? Y nosotros buscamos la forma de digitalizar ese proceso y usar la tecnología para quitar ineficiencias y crear una experiencia más agradable para lo que le decimos el embarcador, el shipper, el cliente, básicamente, ¿no? Increíble. Algo que suena tan manual, tan hostil, tan difícil en una zona que es tan polémica más encima, y lo hace sonar entretenido. O sea, te felicito, qué buena idea. ¿Y cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo llegaste a la frontera? Claro, bueno, va a depender de cuánto detalle quieras tú en esta parte de la historia, Nacho, pero básicamente la forma más concisa de escribirlo es que en todo este proceso que te conté de tomarme tiempo libre, de tratar una primera idea de cambiar, fui básicamente aprendiendo mucho. Y cuando digo aprendiendo mucho, no es que aprendí mucho de una industria, un modelo de negocio, siento que aprendí sobre esta idea de crear un startup que usa la tecnología, que levanta capital de riesgo, que crece rápido. Y lo que aprendí es, importa, importa mucho el tamaño del mercado, importa mucho el modelo de negocio, importa mucho que uno como fundador tenga ventajas competitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué acabé yo en Ecuador? Porque mi papá empezó una empresa chiquitita de logística, entonces la llevaba un poco en la sangre, por decir así. Y yo, estando en Y Combinator, es que entré con otra idea, ¿no? Y eso le había contado a Nacho, pero para que tus oyentes entiendan, yo básicamente, cuando renuncié, leía mucho online, los podcasts, los consejos de la gente misma de Y Combinator, y muchos de los consejos que te dan son, eh, resuelve tus propios problemas, que las grandes ideas de tecnología, el Airbnb, el Google, esto, todas vinieron de resolver tus problemas propios, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje que le quiero dar a tus oyentes o a ti es, yo creo que ese consejo hay que tenerle mucho cuidado porque era muy bueno en el 2010, 2012, donde no habían tantas apps para consumers que habían cogido mucha atracción y habían volado. Eh, y a mí me parece que está un poco desactualizado ese consejo, ¿no? Entonces yo me fui mucho por ese line of esa forma de pensar y dije, ¿cuáles son los problemas más grandes que yo he resuelto en mi vida? Y para mí en ese momento era, yo vine de una escuela que no era Harvard, Stanford, pero conseguí un trabajo en banca de inversión que suelen reclutar de esos colegios y había ayudado a mucha gente a conseguir trabajos que también no venían de ese background. Entonces yo dije, mira, yo esto es algo que yo sé hacer, que me cambió la vida y creo que lo puedo volver un producto de tecnología. ¿Y cómo lo volvimos un producto? Creamos un marketplace donde la gente podía comprar llamadas de coaching por internet, básicamente, ¿no? ¿No? Entonces, esa idea, me entré a Y Combinator, que fue un sueño hecho realidad, encantado de contarte, pero básicamente entramos, levantamos dinero y a los 6 meses me di cuenta, wow, aparte de levantar más de $1,000,000, tener prensa, entrar a Y Combinator, este negocio igual no sirve para nada y hay que darse cuenta que al final del día esto es un negocio y no da el modelo de negocio. Entonces hice un cambio radical. Le dije a mis inversionistas, voy a moverme al mundo de la logística porque lo llevo en la sangre. Voy a hacer algo entre Estados Unidos y Latinoamérica porque soy latino, pero me eduqué en Estados Unidos, entiendo la intersección y creo que aquí hay una oportunidad más grande donde puedo usar lo que aprendí de construir tecnología, de levantar dinero
de pensar en crecimiento exponencial y voy a hacer algo distinto. Y mucha gente no está de acuerdo con ese método. Yo soy un gran proponente. Si tienes la personalidad que te puedes emocionar con casi cualquier cosa, que yo soy así, yo me emociono por todo, me emociono hasta por tu podcast, ¿no? Entonces, eh, es, es, eh, es un poco, ahí caí en esa idea, fue un poco más metódico y creo que no me gustaría irme de aquí diciendo, es que vi este problemita en mi día a día. No, de hecho fue muy sistemático. Fue porque es que todas las personas genias en Silicon Valley que conozco, que llevan 30 años haciendo esto, me dicen, yo, mitad de mi decisión de invertir en una empresa se trata del mercado. Y después veo al equipo. Y después veo el modelo de negocio. Entonces yo dije, si yo estoy invirtiendo una década de mi vida, yo voy a invertir igual que ellos, porque yo solo tengo un bet. Yo no tengo 20 en mi portafolio, ¿no? Voy a buscar un mercado, voy a buscar qué ventajas competitivas tengo yo que nadie más tiene o que muy poca gente tiene, y algo que yo disfrute y que de pronto no sea tan fácil para otra gente hacer, como estar en la intersección de Estados Unidos y Latinoamérica, o algo en logística por lo de mi papá, etcétera, ¿no? Oye, qué buena, qué bien narrado esto, excelente. Y te quería preguntar ahora, porque mencionaste al gigante, ya tuvimos a Pedro Pineda aquí de Fintual conversando, que ellos... El ídolo. Pedro estuvo con Fintual en Y Combinator. Cuéntame de esa experiencia, por favor. ¿Cómo es estar ahí? ¿En qué te ayuda a ti como emprendedor? ¿Qué te dan? Vamos, te dejo libre. Excelente. Entonces, para los que no saben, siempre me gusta reiterar, Y Combinator es una aceleradora de emprendimientos tecnológicos y ellos son los pioneros de este modelo. ¿Qué significa eso? Ellos tienen dinero, buscan invertirlo en grupos de empresas a las cuales le ven un potencial de crear una empresa gigante. Cuando digo gigante, suele ser el rubro empresa arriba de un valor de $1.000 millones, dólares estadounidenses, y empresas que pueden llegar a esas valorizaciones de la manera más rápida posible con un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, Y Combinator para mí era, para ser sincero, una obsesión. Yo ya después de ver un par de mentores pasar por el programa, impulsarse y conectarse con inversionistas y aprender de los mismos partners que administran el programa, o sea, los socios del programa, todos fueron, o la mayoría, en su gran parte fueron emprendedores exitosos de este tipo de O sea, negocios, ¿no? para ti esto era un club al que querías pertenecer, era el siguiente paso a la Quería, universidad. claro, y ahí te digo, tú, de manera tan, digo, halagándome, hablando de investment banking, pero cuando tú vienes del mundo de finanzas y te quieres meter en el mundo de tecnología, tú no eres nadie, tú no sabes nada, no sabes escribir una línea de código, tú no entiendes nada, o sea, no sabes ni a lo que te estás metiendo. Y creo que por eso me tomó un par de años de verdad aprender. Y yo le recomendaría a tus oyentes, si quieren emprender, la forma más fácil de ahorrarse muchos de los dolores que tuve que tener yo es irse a una startup como un Fintual o como una empresa alto crecimiento de ese tipo, porque de verdad que aprendes demasiado, te conectas mucho y aprendes la mentalidad estando allá, ¿no? Entonces, en fin, el programa para mí era una obsesión y yo pues estaba conectándome con todos los alumni que habían hecho el programa, o sea, personas que ya habían hecho el programa, fundadores, y buscando a ver quién me ayudaba. Y yo tenía esta idea de las llamadas de coaching, ¿no? Y era yo solo y tenía 3 ingenieros abroad pagándoles con mis ahorros y básicamente yo sabía que Y Combinator quería que lances, que tengas crecimiento, así sean 6 semanas o 2 meses. Entonces yo dije, voy a lanzar, voy a escoger una métrica y fui creciendo las 7, 8 semanas y ya con eso apliqué el deadline y entramos en el invierno del 2018, ¿no? Y fue muy loco para mí porque por lo general no fondean equipos donde hay solo un fundador o cuando no eres un programador, ¿no? Como si ves el equipo de Fintual, son 4 cracks, todos técnicos, saben construir tecnología, han hecho empresas. Yo tenía 24 años, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y creo que fue porque conseguí recomendaciones de alumni y teníamos algo de tracción en un periodo chico, ¿no? Y nada, cuando entré fue un sueño hecho realidad y me cambió la vida. Se te nota la energía, el respeto que tienes por Y Combinator, por tu propia trayectoria, por los lugares donde has pasado. Y quiero que ahora empecemos a conversar de Nuevo Cargo ya propiamente tal. ¿Quién es el cliente ideal de Nuevo Cargo? Buenísima pregunta. El cliente ideal de Nuevo Cargo es sencillamente una empresa que se encargue del proceso logístico de mover carga terrestre entre México y Estados Unidos. Eso puede ser una empresa de tequila en Estados Unidos que manufactura en el área donde se produce el tequila o empresas automotriz. Hay tantas industrias gigantes en esta ruta porque es tan importante en el mundo, ¿no? México pasó de ser el tercer, o sea, ya desde el 2019 México es el partner comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Y Estados Unidos es
la economía más importante, entonces, gigante, ¿no? Y 80% de toda la carga se mueve por terrestre. Entonces, tenemos clientes de plásticos, de bebidas, ¿no? Sodas, automotriz, alcohol, ahora temas médicos con el tema del coronavirus, ¿no? De todo tipo. Y, o sea, es un negocio B2B el tuyo de tecnología. Eres un... 100% B2B, correcto, Listo, 100% perfecto. B2B. ¿Y qué es lo que más les gusta a los clientes de Nuevo Cargo? Hay varias cosas, ¿no? Como es un proceso tan complejo, te diría que si tuviera que resumir qué le encanta al cliente trabajar con Nuevo Cargo, le gusta la visibilidad. Cuando tú estás trabajando, imagínate que todas las personas que han pedido Uber Eats a su casa o Rappi tienen una experiencia de delivery donde piden algo y les llega y pueden ver el trayecto de principio a fin. Esa experiencia en la logística internacional no existe, ¿no? Y para tú poder ofrecer algo parecido, tienes que ser dueño de la mayoría de la experiencia y digitalizar las partes del proceso. Así te toca hacer cosas manual en el background, te toca digitalizar esa parte del proceso para que tu cliente sienta, me llegan estas actualizaciones por WhatsApp, por correo de Nuevo Cargo, se están encargando de mí y siento que me están actualizando en las distintas partes del proceso. Entonces, esa visibilidad, ese cuidado de su carga, creo que es lo que más les importa y más disfrutan de trabajar con nosotros. Y obviamente ofrecemos muchas otras cosas que encantado de describir si te interesan, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu contacto con el cliente producto del coronavirus? ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era grave, grave? Sí, interesante. Y esto tú y yo estuvimos hablando antes del podcast, ¿no? Que la primera vez que me escribiste, nosotros diciendo, pues no nos ha afectado mucho. En algunos casos tenemos clientes que están explotados con demanda, moviendo temas médicos, moviendo para las cadenas de supermercado, ¿no? Pero justo hace unos 10, 12 días, el gobierno mexicano anunció que iba a haber un shutdown, básicamente un cierre de negocios no considerados esenciales por 30 días. Y ya empezamos a ver algún tipo de efecto, ¿no? Clientes que tenían volúmenes importantes nos dicen, yo no voy a producir ni mover nada por 2 semanas, por 3 semanas. O los mismos transportistas, en los cuales, algunos con los que trabajamos, teniendo que despedir a algunos de sus choferes porque ya la demanda que había antes cerca del área de las maquiladoras, donde se producen muchas cosas que van a Estados Unidos, ya no se producen o no se van a producir por unas semanas, ¿no? Entonces, te diría que a grandes rasgos nosotros estamos muy bien, afortunadamente seguimos creciendo, pero sí ha habido unos clientes que se explotan y otros que se desaparecen por 3 semanas. Ha sido una época donde como buena startup hay que moverse rápido, hay que ser reactivos y creo que lo más importante es hay que explicarle al cliente que estamos ahí para apoyarlos y ayudarlos en una situación difícil para ellos especialmente, ¿no? Oye, y hablando de eso, como de la mentalidad de startup que estabas comentando, primero tú como CEO y como fundador, ¿cuáles fueron tus primeras medidas, tus reacciones y cómo está el equipo? ¿Cómo está el ánimo del equipo? ¿Cómo has mantenido eso para seguir el trabajo de nuevo cargo? Buenísima pregunta. Pues mira, te digo que ha sido muy interesante. Te respondo de otra manera. Lo primero que dijimos es, nosotros, yo y mi cofundador, ok, nadie sabe qué está pasando con esta crisis. Van a pasar 12 meses, 18 meses, 24 meses y tenemos que estar aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue asegurar la caja. Podemos sobrevivir asumiendo cero ventas por no sé cuánto. Obviamente tenemos ventas, ¿no? Pero siendo muy conservador, imagínate que todo se caiga en 3 meses. ¿Cuánto runway podemos tener? ¿Cuánto dinero tenemos? Y afortunadamente pudimos tomar un par de decisiones cero drásticas sin tener que, de hecho, seguimos creciendo el equipo en vez de tener que sacar personas y eso hubiera sido muy difícil. Y creo que eso afectó a que el equipo sienta, yo estoy en una empresa que está estable, que le va a ir bien durante esta transición. Y eso fue una gran bendición de nosotros por la situación en la que estábamos, ¿no? Porque esto es imposible planear, ¿no? Entonces, lo primero fue asegurar la caja, lo segundo fue quitar gastos no esenciales, renegociar contratos con empresas que te dan software que de pronto era bueno tener, pero no es demasiado importante, alguna base de datos por aquí que pagabas, encontrar una forma de coger gastos, así sean 3, 4, $5,000 al mes o $10,000 al mes y disminuirlo para ser muy pragmáticos, ¿no? Y de ahí ya cuando pasas esa parte, me parece a mí que eso es lo más importante, porque tú puedes decir, me encargo de mi equipo primero, yo creo que no vas a tener equipo si no te enfocas en tu caja, ¿no? Entonces, por suerte, eso fue lo primero. Y de ahí hablar con el equipo, cómo se van a adaptar a los
a los workflows desde su casa. Por suerte, nosotros somos una empresa que ya operaba de manera relativamente remota porque estamos entre Nueva York y la Ciudad de México. Es parte de nuestra propuesta de valor, estamos en los dos países, estamos licenciados en las dos. Entonces ya hay una sobrecomunicación de manera remota en nuestro equipo, ¿no? Entonces lo enfatizamos aún más creando una hora de llamada con el equipo en Zoom una vez a la semana para hablar, para ver cómo están, explicándoles, no sé, alguien quiere ir a buscar a la oficina, pues no expresarles que nos importan mucho, por favor, ten mucho cuidado. Y básicamente tratar de crear un espacio donde entiendan que somos afortunados, que trabajamos en una empresa que puede trabajar de manera remota y ser agradecidos, ¿no? Eso dio una perspectiva y un boost al moral del equipo impresionante, ¿no? Y lo último que te diría, básicamente, que hicimos fue después pensar cómo nosotros podemos salir fuertes de la crisis, ¿no? Básicamente, cómo, porque estamos en una posición donde tenemos la caja y estamos en una posición buena, cómo nosotros como empresa salimos de esta crisis con una reputación más fuerte con nuestros clientes, con más lealtad de nuestro equipo, porque este tipo de experiencias creo que nos pueden juntar mucho y hacer que pasemos por experiencias inciertas y raras juntos, ¿no? Entonces, estamos muy pensando en todas esas variables para que Nuevo Cargo salga fuerte de esto y que los clientes digan, ellos me apoyaron en la crisis, básicamente, ¿no? De cualquier manera que eso signifique. Tremenda respuesta. Y acá solamente voy a poner la guinda en eso en que me dijiste. ¿Cómo notaste tú personalmente que cambió tu liderazgo del tiempo normal a esta crisis? Buena pregunta. Yo creo que el cambio más importante fue ser un poco más... Yo creo que como emprendedor uno de verdad siempre está tratando de hacer que las cosas pasen. Es decir, tú eres una persona que está cogiendo fuerza al mundo y estás ejerciéndola. Yo quiero que esta empresa exista, yo quiero que tengamos este producto. Siempre empujas, ¿no? De alguna manera para que te imagines esa metáfora, porque el cliente nadie le importa si tu empresa funciona o no, es la realidad, ¿no? Entonces es lo que tiene que lidiar el emprendedor. Mi cambio más fuerte fue decir, pongamos una posición donde podemos observar lo que está pasando en los próximos 3 meses, 6 meses, 9 meses y adaptémonos, porque esto es una realidad muy distinta a la cual creo que todos en nuestro equipo han vivido como profesionales, ¿no? Creo que en eso se resume el cambio. Hay que seguir siendo enfocados en el cliente, tratando de crecer, pero observemos y adaptémonos y seamos un poco rápidos al reaccionar cuando salen oportunidades versus seguir haciendo lo mismo que hacíamos y no adaptarse a la nueva realidad que obviamente es totalmente distinta, ¿no? Oye, y ahora pasando al tema expectativas de crecimiento, vamos a hablar a corto plazo y a largo plazo, partiendo por corto plazo especialmente en la industria en que está Nuevo Cargo. La cadena de suministro está entre México y Estados Unidos. ¿Se ha impactado mucho? ¿Tienes mayores reglas de higiene y seguridad? ¿Está más trabado? ¿Están dejando que sea más fluido por necesidad de abastecerse? Cuéntame qué ha pasado con esto. La gran respuesta a tu pregunta es depende del sector y el tipo de producto, ¿no? Entonces, nosotros como empresa tenemos la gran fortuna que de verdad igual vemos un año muy emocionante de crecimiento exponencial y creo que es porque partimos de una base un poco más chica que otras empresas, puede ser por eso una parte, pero también por otro lado es porque nos enfocamos en sectores que también son esenciales. Eso por un lado, ¿no? Esto es una oportunidad que estamos persiguiendo. De hecho, nos hemos ofrecido servicios logísticos sin margen o hasta perdiendo plata para apoyar a la crisis. Entonces, por ahí tratamos de ver cómo podemos ayudar, así sea de la manera más chiquita, ¿no? Y por último, te diría que creemos que este tipo de negocio del transporte, si se devalúa una moneda, pues la gente exporta más, hay algún producto que se necesita, pues se importa más. Es muy atado a la economía y creo que es imposible que todo el comercio, ni la mayoría, ni la mitad, ni el 30% del comercio entre México y Estados Unidos desaparezca mañana. Es decir, hay una oportunidad inmensa todavía por mejorar y hay un pitch que le damos al cliente nosotros que es, si usas la tecnología y usas Nuevo Cargo que levanta capital de riesgo y puede invertir en ti, podemos darte a ti eficiencias y eso es lo que tú necesitas ahora, ¿no? Entonces, igual tenemos un outlook muy positivo como empresa, pero cautelosos, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Nos sentimos afortunados que estamos en un sector crítico para la economía de México y Estados Unidos y eso tiene que seguir para que la gente tenga comida en sus casas, para que los hospitales sigan teniendo, digamos, el equipment necesario y la economía en general se tiene que volver a reactivar en algún momento. Sean 3 meses, sean 6, ahí vamos a estar, ¿no? Entonces nos sentimos muy bien nosotros, pero definitivamente ha sido impactado y afectado, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo que podemos para apoyar a los que están más afectados. Clarísimo, pues Deepak, excelente respuesta. Y ahora a un nivel filosófico ya nos echamos para atrás de ti, de Nuevo Cargo. ¿Cómo crees
que vamos a salir como humanidad de esta crisis? ¿En qué aprendimos? ¿En qué vamos a hacer distinto? Qué gran pregunta. Yo creo que, de nuevo, si la tuviera que tratar de resumir en una respuesta, yo creo que simplemente vamos a ser mucho más conscientes de las consecuencias de la globalización, ¿no? Yo creo que si uno ve los videos de Bill Gates, por ejemplo, que en el 2015 predijo una pandemia de esta escala en un TED Talk. Recomiendo a todos tus oyentes que la vean porque es impresionante. Básicamente sale en público y le dice a todo el mundo, esto va a pasar, este es el riesgo más grande de la humanidad, pero como nunca había pasado, nadie se lo tomó en serio. Ahora que ya pasó y nos dimos cuenta que lo que aceleró esta crisis es lo interconectado que estamos en el mundo y la viajadera entre los países es tan intensa y tan frecuente, yo creo que simplemente va a crear una realidad muy consciente de esas consecuencias, con la parte médica, con la parte de la higiene, y esa es la única predicción que puedo hacer. De resto, de verdad, no tengo idea qué va a pasar, pero creo que va a ser interesante, ¿no? Muy bien. Oye, Deepak, creo que es la primera vez en estas 3 semanas de podcast que he tenido que anotar tanto. Me pasé a 2 hojas. Voy a continuación a hacer el segmento de este podcast donde hago un resumen de algunos de tus consejos más valiosos para los startups y emprendedores que nos están escuchando en casa. Aquí van los consejos de Deepak de Nuevo Cargo. Primero, más que resolver como tus propios problemas, que esta recomendación que ya está un poco obsoleta, resuelve grandes problemas pero siendo sistemático. Fíjate en estas 3 cosas: el mercado, las ventajas competitivas que tengas y el equipo. En segundo lugar, busca una forma que tú recomiendas para que la gente se pueda ahorrar el dolor de emprender, de tratar de hacer algo por primera vez, es dejar lo que están haciendo e irse a trabajar un startup que esté con harto vuelo y ganar esa mentalidad de emprender. Tercero, al cliente lo que le gusta es tener visibilidad de los procesos, visibilidad de todo este servicio. Cuarto, muévete rápido, sé reactivo, comunícale al cliente que estás ahí con él y para ayudarlo. Quinto, tu secuencia de primeras medidas. Este es un consejo a quienes sean el CEO o el gerente, el fundador a cargo de un emprendimiento. Tu recomendación de 4 pasos fue: primero, asegura la caja. La caja te va a ayudar a cuidar al equipo también. Ve cuál es tu runway en esa misma línea. ¿Cuánto puedes durar sin tener ventas? Siquiera una venta. Saber cuánto puedes estar ahí. Segundo lugar, quitar o reducir los gastos no esenciales. Tercero, crear procesos para mantener la comunicación remota, que en el caso de ustedes ya lo tenían súper bien trabajado. Una llamada grupal 1 hora de todas las personas una vez a la semana. Demostrar cuidado por ellos, por el equipo. Ser agradecido. Eso me gustó mucho. Cuarto, y este consejo es como lo que más recalcaste al final y algo que va súper alineado con lo que buscamos con este podcast. Tu recomendación de convertir esta crisis, este problema, en una oportunidad, con un llamado a pensar activamente en cómo salir más fuerte de esta crisis como empresa, como equipo y con nuestros clientes. Esforzarse en cómo adaptarse a esta nueva realidad, porque efectivamente a nivel humanidad vamos a salir mucho más conscientes de las consecuencias y ojalá de las oportunidades de la globalización. Eso es lo que rescato de esta conversación, eligiendo, porque me faltó más papel, ¿no? Excelente, Nacho. Excelente resumen, ¿eh? Impresionante. Qué bueno que te gustó. ¿Algo más? ¿Algo que le quieras decir directamente a los emprendedores y startups que nos estén escuchando? Nada, solo si lo están escuchando, creo que la parte que diste de qué importa en escoger ideas, también agregaría simplemente un cuarto punto, que es el modelo de negocio. Es súper importante tener un buen modelo de negocio o encontrar un buen modelo de negocio, porque al final del día no puedes depender de los inversionistas, tienes que crear un negocio. Eso es un startup, suena bonito, suena interesante, pero eso es lo que es, ¿no? Aparte de eso, manténganse sanos y salvos, todos vamos a salir de esta, mucho optimismo y muchas gracias por tenerme, Nacho, te agradezco bastante. Muchas gracias a ti, Deepak, realmente fue un gusto. A todos los que nos escucharon hoy día, gracias por estar aquí nuevamente, una excelente conversación con Deepak Chugani, fundador y CEO de Nuevo Cargo. Muchas gracias, Deepak, y saludos a todos en la casa, que estén muy bien.